Brígida Birgersdotter tenía solo 7 años cuando escuchó, por primera vez, la voz más dulce y firme que jamás había alcanzado su alma. Era Nuestra Señora, apareciendo en una visión mientras la niña aún caminaba por los campos helados de Finsta, en Suecia. La escena no fue solo bonita, fue decisiva. 3 años después, a los 10, Brígida tuvo un sueño tan fuerte que despertó llorando. Ella vio a Jesús, cubierto de heridas, colgado en la cruz, sangrando ante ella con un dolor que atravesó su corazón infantil como una lanza. A partir de aquel día, ella nunca más sería la misma. El sufrimiento de Cristo quedó marcado en su memoria como fuego grabado en piedra. Y a lo largo de toda su vida, Brígida vería, sí, vería de verdad, a Jesús sangrando todos los días. No era ilusión, era un llamado. Esta es la historia de Santa Brígida de Suecia, mujer de coraje, esposa fiel, madre de 8 hijos, viuda marcada por el dolor y alma escogida por Dios para recibir revelaciones del cielo. Una mujer que transformó lágrimas en misión y que habló con reyes, papas y pobres con la misma autoridad venida de lo alto. Para usted que lleva en el pecho una cruz silenciosa, para quien reza por alguien que se alejó de la fe, para quien ya no sabe cómo soportar la soledad o un dolor que parece no tener fin, esta historia es para usted. Santa Brígida no huyó del sufrimiento. Ella se arrodilló ante él, con los ojos fijos en el crucificado. Y allí, ante la sangre que salva, ella encontró todo. Y quizás usted también lo encuentre. Brígida Birgersdotter nació en 1303 en la aldea de Finsta, región de Uppland, en Suecia. Desde la cuna había en ella una especie de silencio sagrado, como si su alma estuviera siempre oyendo algo que los demás no percibían. Sus padres, Birger Persson e Inger Bengtsdotter, eran nobles, pero más que eso, eran profundamente cristianos. Su hogar era una verdadera iglesia doméstica, y Brígida, incluso tan pequeña, parecía sentir cuando la presencia de Dios llenaba las habitaciones de la casa. Cierta mañana, con solo 7 años, ella entró en silencio en la capilla improvisada que su familia mantenía en el interior de la casa solariega. El frío del suelo no le impidió arrodillarse. Cerró los ojos y vio ante sí a la Madre de Jesús. La señora no le habló como quien da órdenes, sino como quien toca un corazón por primera vez. Era como si dijera, «Estoy aquí y estaré siempre». A partir de aquel día, Brígida comenzó a sentir que pertenecía más al cielo que al mundo. Pero fue a los 10 años que su alma fue marcada con un sello que jamás se borraría. Una noche se durmió y soñó con Jesús. No un Jesús glorioso, sino herido, clavado en una cruz, con sangre escurriendo por las manos y los pies. Ella vio los espinos, escuchó los gritos y sintió el peso de aquella mirada amorosa y herida. Al despertar estaba en lágrimas, trastornada. Buscó a su tía, que la cuidaba desde la muerte temprana de su madre, y preguntó, ¿fue verdad? ¿Jesús sufrió todo aquello por mí? La pregunta quedó resonando dentro de ella por toda la vida. Brígida no era una niña como las demás. Mientras otras niñas se distraían con juegos e historias, ella se recogía en oración. A veces pasaba largos minutos en silencio, mirando una cruz de madera simple que había en su cuarto. Un día dijo a la empleada, «Si él me amó tanto así, yo quiero amarlo hasta sangrar también». Era una niña, pero ya comenzaba a cargar la cruz, no como carga, sino como elección. La Biblia dice, «Desde el vientre materno, tú eres mi Dios». Salmo 22, versículo 10. En Brígida esa palabra cobraba carne y vida. Antes incluso de entender el mundo, ella ya conocía el cielo. Y no como quien solo oye hablar, sino como quien fue tocada. Muchas personas pasan la vida entera buscando un sentido, una misión, una palabra que dé rumbo a sus dolores. Brígida recibió todo eso en la infancia, pero no como un privilegio. Fue un llamado, y como todo llamado verdadero, él vendría acompañado de dolor, renuncia y lucha. Y ella aceptó, sin reservas. Aún niña, comenzó a transformar el hogar en altar. Pedía que su padre interrumpiera los asuntos políticos y rezara con ella.
Organizó pequeños momentos de alabanza con sus hermanos y sirvientes, y cuando alguien la reprendía por actuar como adulta, ella respondía con simplicidad: «Es que mi corazón ya sabe que este mundo no es todo». Quien escucha el cielo desde la infancia nunca se satisface con el ruido de la tierra. Cuando Brígida cumplió 13 años, su padre, hombre de fe firme, pero también guardián de las tradiciones de la nobleza sueca, decidió que era hora de casarla. La decisión no vino por afecto, sino por deber. Como tantas niñas de su época, ella no tuvo elección. Su destino sería unirse a Ulf Gudmarsson, un noble de Nericia. Conocido por su inteligencia y posición, pero aún distante de las profundidades de la fe. Brígida obedeció, no se quejó, no se rebeló. Pero antes del matrimonio, se arrodilló sola, en su capilla, y dijo a Dios: «Señor, si esta es tu voluntad, que mi vida con Él sea semilla de salvación». Y así fue. Los primeros años de matrimonio fueron rectos, pero marcados por la distancia espiritual. Ulf era un buen hombre, pero su fe era superficial. Brígida, por otro lado, vivía en estado de oración. No lo censuraba, no lo presionaba, solo amaba con paciencia, con dulzura, con firmeza, como la sal que transforma sin hacer ruido. Con el tiempo, él comenzó a cambiar. Se conmovió por la forma en que ella trataba a los pobres, por la intensidad con que cuidaba la casa y a los hijos, por la reverencia con que hablaba de Dios, y fue él quien, un día, la llamó para rezar juntos. Era el inicio de una conversión silenciosa. Ulf se dejó conducir por la fe viva de su esposa. La pareja pasó a frecuentar juntos los sacramentos, a visitar enfermos, a acoger peregrinos. Juntos, fundaron un pequeño hospital para atender a pobres y abandonados. Y fue en ese espacio de dolor y servicio que el corazón de Ulf se rindió. Tuvieron 8 hijos, 4 niños y 4 niñas. 6 sobrevivieron a la infancia. La más conocida, Catalina, llegaría a ser reconocida también como santa. Pero todos recibieron de la madre una enseñanza firme y amorosa. Brígida no criaba a sus hijos para el mundo, sino para el cielo. Enseñaba que servir era más importante que vencer, que rezar era más urgente que conquistar, que la voluntad de Dios valía más que cualquier herencia noble. Ella misma decía: «No quiero hijos importantes, quiero hijos salvos». El apóstol Pablo escribió: «La mujer sabia edifica su casa, mas la insensata con sus propias manos la derriba». Libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 1. Brígida fue esa mujer sabia. Edificó no solo una casa, sino un santuario. Y allí, en aquel hogar hecho de oraciones, ayuno y caridad, comenzó a formarse el alma misionera de una santa. Aún involucrada en los compromisos sociales de la corte, ella nunca se dejó desviar. Alrededor de 1335, fue llamada por el rey Magnus IV para ser dama de compañía de la reina Blanca de Namur. No se trataba de un cargo simbólico, sino de una misión espiritual. Brígida fue elegida para introducir a la joven reina a la cultura y a la fe sueca, y lo hizo con celo y sabiduría. En aquellos años, Brígida aprendió que es posible vivir en medio del mundo sin pertenecer a él. Su corazón seguía vuelto hacia el cielo, incluso cuando sus pies caminaban entre reyes. Pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Las consolaciones de la vida familiar, aunque sagradas, ya no saciaban lo que su espíritu buscaba. Era como si Dios estuviera preparando el terreno para algo mucho mayor. Y, como siempre, cuando Dios prepara, Él también hiere. Por Kilpe, la verdadera misión nace del dolor. En el año de 1341, Brígida y Ulf se embarcaron juntos en una larga peregrinación hasta el santuario de Santiago de Compostela. Era un viaje de fe, un regalo a Dios por los años vividos, por los hijos criados, por la paz cultivada en el matrimonio. Pero también era un presagio, porque cuando los santos se aproximan a la montaña de Dios, muchas veces es para allí dejar lo que más aman. Al regreso de la peregrinación,
Ulf enfermó gravemente. En Albastra, en el silencio de un monasterio cisterciense, Brígida lo velaba en oración. Aquella noche, mientras ella rezaba, vio en espíritu a San Dionisio tocando a su marido con una luz que ningún ojo humano podría describir. Por la mañana Ulf estaba mejor. Sonrió a Brígida y le dijo: «Prometimos vivir solo para Dios». Pero él no tuvo tiempo. Poco tiempo después, partió. Entregó su alma, en paz, en la celda del convento. Brígida quedó allí, viuda a los 41 años. Aquella mujer que un día fue niña de visiones, ahora era madre de 6 hijos y dueña de un dolor que no se curaba con palabras. Pero, en vez de encerrarse en el luto, ella se abrió a Dios con una intensidad aún mayor. Vendió todo lo que tenía, distribuyó sus riquezas a los pobres y se vistió con un hábito simple de penitente. Comenzó a ayunar rigurosamente 4 veces por semana. Dormía poco, comía casi nada. Pasaba largas horas delante del crucifijo, lavando los pies de los enfermos, sirviendo en las cocinas del hospital que ella misma había ayudado a fundar. Su vida se convirtió en un altar continuo. La Escritura dice: «Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados». Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 4. Brígida lloraba, sí, pero su llanto no era de desesperación, era de entrega, y ese llanto se convertía en consuelo para tantos otros. Porque cuando ella se arrodillaba para cuidar de un enfermo, cuando ofrecía pan con sus propias manos, cuando limpiaba heridas, hacía todo como si fuera al propio Cristo. Y en cada rostro sufrido, ella veía el rostro herido de Jesús. Se retiró al convento de Albastra, pero no para esconderse. Allí lo que comenzó como silencio se volvió revelación. Poco a poco, su alma comenzó a escuchar otra vez, no solo la voz de María o de ángeles, sino del propio Cristo que pasó a visitarla en visiones frecuentes. Cada visión era como un llamado más alto, una luz más clara, un dolor más íntimo. Brígida estaba siendo preparada. Lo que antes era una vida de servicio, ahora se convertía en un canal de profecía. La viuda herida estaba a punto de convertirse en voz del cielo, y cada herida suya, cada pérdida, cada renuncia, era como arcilla en las manos de Dios. Él la estaba moldeando para algo mucho mayor. El mundo aún vería en Brígida una santa, pero en aquel momento, en el fondo de la fría celda de un convento sueco, ella era solo una mujer arrodillada ante la cruz, diciendo como Samuel en el templo: «Habla, Señor, tu siervo escucha». Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Y el Señor habló. Fue en 1345 que los cielos comenzaron a abrirse con más frecuencia sobre el alma de Brígida. Ya no eran solo inspiraciones o consolaciones espirituales. Ahora, ella veía. Veía con los ojos del alma aquello que ninguna mirada humana podía alcanzar. Y lo que veía no era consuelo, era el Cristo crucificado, sangrando, gimiendo, suplicando por la conversión del mundo. Jesús se dejaba ver así por ella, como diciendo: «Todos los días, es por eso que sufro, es por estos que muero, y tú, Brígida, serás mi voz entre ellos». Ella misma temía estar siendo engañada. Muchas veces lloraba después de las visiones. Se decía a sí misma: «¿Quién soy yo para merecer oír el cielo?». Buscó entonces dirección espiritual con Fray Matías de Linköping, un hombre sabio y prudente, que después de acompañar sus experiencias, confirmó: lo que Brígida recibía venía de Dios. A partir de ese discernimiento, ella comenzó a dictar todo lo que veía y oía a su confesor, el buen prior Pedro de Scheninge. Con él se formaron los 8 volúmenes de las revelaciones coelestes, las revelaciones celestes. Más tarde vendría aún un suplemento, llamado Revelaciones Extravagantes. Era un río de palabras sagradas que no venía de Brígida, sino que pasaba por ella. Visiones de la pasión de Cristo, diálogos entre Jesús, María, santos e incluso confrontaciones con demonios. Todo era anotado con reverencia. En una de las visiones, Jesús le mostró la corona de espinos pulsando sobre su cabeza y dijo:
Es por amor que sangro, pero pocos me aman. En otra, María le reveló secretos del purgatorio, clamando oraciones por los que allí esperan. Brígida fue también conducida a visiones sobre el futuro de la Iglesia, el peligro de la corrupción, la frialdad de los fieles, la tibieza de los pastores. Sus palabras se tornaron como flechas. No herían por rabia, sino por verdad. Ella escribía cartas a reyes, a obispos y al propio Papa, llamándolos de vuelta al Evangelio. Pero sus revelaciones no eran solo advertencias, también traían consuelo y promesas. Fue de una de sus visiones que nació el llamado Rosario Brigidino, una forma profunda de meditar el dolor de Cristo y la compasión de María. Una de sus promesas decía: aquel que recite estas oraciones con el corazón sincero no verá el infierno. Y ella decía eso con lágrimas, porque todo en ella era movido por el deseo de salvar almas. La Escritura nos enseña: el Señor Dios nada hace sin antes revelar su secreto a sus siervos los profetas. Libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Y Brígida, viuda, madre, penitente, se había convertido en profetisa, no por la fuerza de su voluntad, sino porque Dios la eligió para eso. Por donde pasaba comenzaban a respetarla como mujer santa, pero ella no aceptaba ese título. Soy solo una sierva inútil, decía. Todo lo que escribo es de él. Si fuera mío, sería vanidad. Y así, día tras día, anotando revelaciones, lavando los pies de los pobres, ayunando en silencio, ella se convertía en una voz del cielo para un mundo distraído. Una mujer simple, una viuda olvidada, un corazón consumido por amor, y una misión que atravesaría siglos. En el año de 1349, Brígida sintió que Dios la llamaba a dejar su tierra natal. Junto con su hija Catalina, partió de Suecia en dirección a Roma. No era solo una peregrinación para el Año Santo de 1350, sino una misión. Ella iría al corazón de la Iglesia para llevar las palabras que el propio Cristo le había confiado. Palabras duras, sí, pero nacidas del amor. Roma estaba lejos de ser la ciudad santa que ella soñaba. Las calles estaban tomadas por la pobreza. Los clérigos, muchas veces, vivían en vanidad, y los palacios de la curia parecían distantes del pueblo. Brígida caminaba entre ellos como una luz discreta, pero firme. Se levantaba antes del amanecer, participaba de la Santa Misa a las 5 de la mañana y comulgaba con frecuencia, incluso cuando pocos aún lo hacían. Se instaló en una casa cercana a la Plaza Farnese, hoy casa madre de las hermanas Brigidinas, y allí continuó su vida de oración, escritura y caridad. Recibía pobres a la mesa, aconsejaba pecadores, escribía a los papas, suplicaba que el papa, entonces aún viviendo en Aviñón, en Francia, regresara a Roma, a la sede de Pedro. Escribió al Papa Clemente VI, después a Gregorio XI. En sus cartas no había politiquería, había lágrimas. Cierta vez escribió: si el vicario de Cristo no vuelve a su casa, la Iglesia perderá aún más almas de las que ya perdió. Cristo está del lado de afuera, llamando. La voz de la viuda de Suecia ecoaba en los corredores de poder, y aunque tardara, sus palabras comenzaban a mover corazones. Mientras esperaba la respuesta del cielo, Brígida no perdía tiempo. Peregrinaba a Asís, a Bolonia, a Ripa, reprendía a abades que se volvían tibios, intercedía por familias divididas, pedía paz entre reyes. Ella, que había dejado todo, ahora vivía como misionera universal. Todo era para la Iglesia, todo era para Cristo. Como profetizara en visión, llegó el día en que el Papa Urbano V volvió a Roma, aunque brevemente, y fue allí, en Montefiascone, donde aprobó oficialmente la regla de la Orden Brigidina. Era la confirmación del cielo en la tierra. Aquella mujer, tan frágil a los ojos del mundo, había acortado la distancia entre Aviñón y Roma con las armas de la fe. Brígida decía: la Iglesia será renovada no por fuerza, sino por lágrimas. Y ella misma lloraba, ayunaba, se mortificaba por el cuerpo de Cristo. Ella era como Jeremías,
que escribió: «Mis ojos derraman lágrimas noche y día, sin cesar, porque un gran desastre ha caído sobre la doncella, la hija de mi pueblo». Libro del profeta Jeremías, capítulo 14, versículo 16. En medio de las ruinas de la Roma espiritual, Santa Brígida erigía altares vivos con su presencia. No se imponía. Ella solo permanecía, como la cruz permanece, como la madre permanece al pie de la cruz. Y con eso, poco a poco, la iglesia iba oyendo y convirtiéndose. No fue en una sala de estrategia, ni con consejos de hombres que nació la Orden del Santísimo Salvador. Ella nació de una visión. En una noche de intensa oración, Brígida vio al propio Cristo pedir que fundase una casa donde hombres y mujeres, viviendo separados, pero unidos por la misma fe, se consagraran enteramente al amor de Dios. Y no sería una orden común. La abadesa mujer guiaría a todos, como María guió a los apóstoles en Pentecostés. Brígida obedeció. Escribió cada regla dictada por Jesús en sus revelaciones. Con el tiempo, esas normas serían aprobadas por la Iglesia como la regla de la Orden Brigidina, fundamentada sobre la tradición de Santo Agustín. La orden preveía un convento con 60 hermanas, todas viviendo en pobreza, silencio y oración. Habría también 13 monjes sacerdotes, representando los 12 apóstoles más San Pablo, y 4 diáconos, representando a los doctores de la Iglesia. Todos servirían bajo la autoridad espiritual de la abadesa, que representaría a la Virgen María en la comunidad. Esa configuración parecía osada para la época, pero Brígida sabía, la orden era del cielo, no de la tierra. Cuando algunos la criticaron diciendo que una mujer no debería tener ese papel, ella respondió con dulzura: «Fue María quien primero creyó. Fue ella quien permaneció de pie a los pies de la cruz, y es ella quien guía esta casa». La fundación comenzó en Vadstena, en Suecia, con la donación de tierras que el rey Magnus, después de resistir por años, ofreció después de una visión severa enviada a Brígida. La santa nunca pidió con arrogancia, sino con fe. Dios por fin tocó el corazón del rey, y el monasterio nació como un nuevo cenáculo en el frío del norte de Europa. Poco a poco, la orden brigidina se convirtió en refugio para mujeres heridas, lugar de conversión para hombres cansados, escuela de santidad para jóvenes que buscaban un sentido mayor. Brígida acompañaba todo de cerca, incluso a distancia, con cartas, oraciones y lágrimas. Ella decía: «Si esta casa es fiel a la cruz, será luz para los tiempos de tinieblas». Y el tiempo probó que sus palabras venían del Espíritu. La palabra de Dios enseña: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 4. La orden brigidina nació de una obediencia radical a la voluntad divina, y por eso resistió a las tempestades, a los siglos, a las pruebas que vinieron después. Mientras muchos buscaban poder, Brígida buscaba almas. Mientras el mundo construía fortalezas, ella fundaba un hogar para el corazón de Jesús. Y ese hogar permanece hasta hoy, porque fue erigido sobre la roca. Brígida ya no era joven cuando decidió emprender su última y más larga peregrinación. A los casi 70 años, con el cuerpo debilitado por los ayunos y penitencias, partió hacia la Tierra Santa. La acompañaban su hija Catalina, fiel hasta el final, y 2 de sus hijos, Carlos y Birger. No era un viaje planeado con descanso o confort, era una jornada de amor. Ella quería ver con sus propios ojos los lugares donde Jesús había llorado, sangrado y resucitado. El viaje estuvo marcado por pruebas desde el inicio. Su hijo Carlos, al llegar a Nápoles, se dejó atraer por el brillo de la corte y se enamoró de Juana I, la reina. Brígida sintió en el espíritu que algo estaba mal. Pasó noches en oración, clamando para que Dios lo librara de aquel camino. Poco tiempo después, Carlos cayó gravemente enfermo y murió. Muchos vieron eso como una tragedia. Brígida lo vio como una misericordia. Dios había salvado a su hijo de un destino de perdición. Siguió viaje. En Jaffa sufrió un naufragio. El miedo,
El hambre y el frío se apoderaron de la comitiva. Pero allí, en medio de la ruina, Brígida tuvo una de las visiones más consoladoras de su vida. Ella vio al niño Jesús en los brazos de María, envuelto en luz, diciéndole: «Sufre conmigo y salvarás almas». Fue con esa palabra que ella siguió adelante. Llegando a los lugares santos, cada paso era una oración. Tocó el suelo del Gólgota con el rostro pegado a la piedra. Recogió agua del Jordán con las manos temblorosas. Entró en el sepulcro vacío como quien volvía al vientre de Dios. Cada gesto era como un eco de la pasión, vivido en silencio, entre lágrimas. A la vuelta, cruzando las islas del Mediterráneo, Brígida encontró reyes y gobernantes sumergidos en escándalos y vanidades. En Chipre, denunció públicamente la corrupción moral. En Nápoles, sus profecías fueron leídas en plaza pública. Muchos las oyeron, pocos se convirtieron. Ella sabía que el corazón humano, sin gracia, es como piedra seca. En marzo de 1373, llegó a Roma casi sin fuerzas. Ya no había más peregrinaciones que hacer, ni cartas que escribir. Le quedaba solo el sacrificio final. Se encerró en su casa, ayunando, orando, ofreciendo sus dolores por la iglesia. Recibió los últimos sacramentos con profunda paz, y el día 23 de julio entregó su alma como siempre vivió, de rodillas y con los ojos vueltos hacia el crucificado. La Escritura dice: «He combatido el buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe». Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Así fue con Brígida. Su carrera no fue rápida, pero fue completa. Cada lágrima, cada renuncia, cada visión se unió a la sangre de Cristo. Y cuando su cuerpo fue llevado a Vadstena, reposó allí no como reliquia, sino como semilla. Una semilla que aún hoy florece en el corazón de quien tiene coraje de creer. Ella fue madre, fue viuda, fue peregrina, fue profeta, pero sobre todo, fue fiel. Brígida había partido en paz, pero el eco de su vida no se cayó con el silencio del sepulcro. Al año siguiente de su entrega, en 1374, sus hijos llevaron su cuerpo de vuelta a Suecia. Allí, en el monasterio de Vadstena, aquel mismo que había nacido de una visión de lágrimas y de fe, su cuerpo fue sepultado, pero no descansó. Se convirtió en fuente de milagros, lugar de romería, refugio para los que buscaban consuelo. 18 años después, el 7 de octubre de 1391, la Iglesia declaró su santidad al mundo. El Papa Bonifacio IX la canonizó oficialmente, reconociendo en Brígida una vida de heroica fidelidad, de caridad sin medida y de obediencia mística que edificó no solo a Suecia, sino a toda la cristiandad. Siglos más tarde, en 1999, el Papa San Juan Pablo II la proclamaría copatrona de Europa, al lado de Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Un reconocimiento no solo de su santidad, sino de su papel como madre espiritual de un continente herido, dividido y sediento de retorno a las raíces de la fe. La santidad de Brígida no se limitó a sus visiones. Ella supo unir el cielo y la tierra, la oración y la acción, el silencio de la celda con el clamor profético ante los poderosos. Sus revelaciones continúan tocando corazones hasta hoy, no como curiosidad mística, sino como llamado a la conversión. Su rosario, rezado por fieles esparcidos por el mundo, sigue siendo camino de meditación en el dolor redentor de Cristo y en la ternura de la Virgen. Brígida nos recuerda que la verdadera fe no se mide por sensaciones, sino por entrega. Ella amó cuando era difícil, permaneció cuando era más fácil huir, habló cuando el mundo esperaba silencio. Fue luz en la oscuridad, madre en el abandono, profeta en el exilio. La palabra nos enseña: sed santos porque yo soy santo. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Santa Brígida fue eso, reflejo de la santidad de Dios en un cuerpo frágil, pero en un corazón lleno de fuego.
No tuvo armaduras ni cargos eclesiásticos, pero tuvo el Espíritu. Y con eso fue más fuerte que reyes y más fecunda que ejércitos. A cada generación, Dios levanta almas así, no para que sean admiradas, sino para que sean imitadas. Y hoy, al oír su historia, quizás usted sienta que también fue llamado. Quizás la cruz que usted carga, el dolor que usted esconde, la oración que usted repite tantas veces, quizás todo eso sea el inicio de una misión. Brígida no comenzó con revelaciones, comenzó con un dolor ofrecido, y quizás sea ese el comienzo también de su santidad. Hay madres que rezan en silencio por los hijos que se alejaron de la fe, padres que en el fondo del pecho llevan el nombre de alguien querido como quien lleva una promesa. Hay abuelas que, incluso con la salud debilitada, continúan doblando las rodillas por nietos que parecen tan lejos de Dios. Hay corazones que sangran callados y que solo Dios conoce. Santa Brígida también lloró por sus hijos. También temió por sus elecciones. También intercedió, ayunó y pidió al cielo que ninguno de ellos se perdiera. Ella sabía lo que era amar y no poder controlar el destino de quien se ama. Sabía lo que era confiar, incluso cuando todo parecía decir lo contrario. Sabía esperar, como María esperó a los pies de la cruz. Por eso, hoy, lo invito a escribir en los comentarios el nombre de alguien que necesita reencontrar el camino. Alguien que usted ama, pero que se alejó. Puede ser un hijo, una hija, un hermano, un amigo. Puede ser su propio nombre. Dios lee cada nombre. Él recoge cada intención. Brígida veía a Jesús sangrar todos los días, no para asombrarse, sino para entender que cada gota de aquella sangre era derramada por almas. Por eso, ella ofrecía todo, cada dolor, cada visión, cada renuncia, para que más almas fueran salvadas. Usted también puede hacer eso. No es preciso tener visiones, basta amar y confiar. Basta decir, incluso sin palabras: Señor, salva a aquellos que amo, yo creo. Porque la fe que salva no es la que ve milagros, es la que permanece de pie, incluso cuando todo se desmorona. La palabra nos enseña: la oración de un justo es poderosa y eficaz. Carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Y si usted se pone ahora en oración, incluso con miedo, incluso con duda, Dios escuchará, porque Él escuchó a Brígida, Él escuchó a María, y Él lo escucha a usted. Santa Brígida no intercede solo como santa del pasado. Ella está viva en el cielo, y sus méritos, unidos a la cruz, continúan generando frutos. Hoy ella puede llevar al Señor su pedido. Entonces escriba, rece, espere, porque Dios aún actúa, Dios aún oye, y Él no se olvida de ningún nombre que le es confiado con amor. Santa Brígida de Suecia no tuvo una vida fácil. Desde niña fue marcada por visiones que revelaban el dolor de Cristo. Vivió el matrimonio con fidelidad, sufrió la pérdida del esposo con fe, crió hijos en un tiempo difícil, entregó todo lo que tenía para amar a los pobres, ayunar por los pecadores y escribir, con la propia sangre del alma, las palabras que el cielo le confió. Pero ella no se hizo santa por ser perfecta. Se hizo santa porque, en todo, escogió amar. Amó cuando dolió, amó cuando no entendió, amó cuando fue humillada, amó incluso cuando estaba cansada. Y porque amó, Dios hizo de ella un instrumento. Su vida nos enseña que la santidad no está en las grandes obras, sino en la fidelidad cotidiana. No es preciso ver visiones para ser íntimo de Dios. Basta abrir el corazón, acoger la cruz y seguir. Con lágrimas, sí, pero con fe. Hoy, ante la historia de Santa Brígida, cada uno de nosotros puede preguntar: Señor, ¿qué quieres de mí? E incluso sin oír una respuesta inmediata, saber que Él está oyendo, ya basta. Por eso, en este momento, rece conmigo. Señor Jesús, que revelaste tu amor a Santa Brígida con profundidad y dolor, enséñame a amar como ella amó. A no huir de la cruz, a no desistir de la oración, a confiar incluso cuando todo parece oscuro.
Mira por aquellos que amamos y que están lejos de ti. Toca sus corazones, y que la sangre que tu sierva vio correr de la cruz todos los días, hoy lave y transforme nuestra vida. Que, como ella, podamos decir, todo por amor, todo por ti. Amén. Si esta historia tocó su corazón, no la guarde solo para usted. Compártala con alguien que necesita consuelo. Envíela a quien está sufriendo. Deje en los comentarios el nombre de quien usted desea que sea tocado por la gracia de Dios. Y si aún no se suscribió a este espacio de fe, haga parte. Aquí cada vida cuenta. Cada historia es una semilla. Santa Brígida intercede por nosotros. Intercede por nuestras familias. Intercede por la Iglesia. Y que su vida continúe encendiendo corazones con el fuego que solo viene del cielo.